y cómo accionar. Entonces, señores, arrancamos con todo. Entonces, sencillamente, esta presentación la llamamos mentalidad emprendedora. Quiero que entiendan algo supremamente importante. ¿Qué es la vida de un emprendedor? ¿Qué es un emprendedor? O sea, que hay que conocer y entender qué es un emprendedor. Yo creo que muchos tenemos la definición, bueno, es esa persona que normalmente está buscando negocio, es la persona que normalmente quiere como generar esa parte extra en su vida, generar un poco más dinero o de pronto quiere generar algo propio en su vida en cuanto alrededor del mundo de los negocios, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente nosotros es como una definición así a priori para no hacerla tan técnica, ¿no es cierto? Pero quiero que entiendas algo supremamente interesante y ahorita te voy a contar dos puntos muy importantes en donde es que en realidad nos empezamos a convertir en emprendedores. La acción, la intención que tengamos en el momento ya es muy importante porque eso nos permite dar ese primer paso que nos saca del punto de donde estamos y es empezar a ver y a tomar esa decisión. Pero resulta que esa decisión debe ir acompañada de un contexto muy amplio, sobre todo en información, sobre todo en manejo de emociones, sobre todo en mucho conocimiento en el campo donde vas a jugar. Y ojo, no quiero que confundas que tienes que adquirir primero el conocimiento para luego accionar. No, mucho conocimiento en el campo donde vas a accionar. A raíz del Zoom que tuvimos ayer con nuestro concejal de expansión, Humberto Veloz, pues quise hacer este parte de contexto. ¿Por qué? Porque mira, yo te voy a contar una historia muy breve, una situación de cuando yo inicié mi propio emprendimiento, cuando yo inicié mi primer negocio. Ese negocio, obviamente, como se los expliqué la vez pasada, yo venía con una mentalidad, ¿no es cierto? Una mentalidad de emplear. ¿Qué sucede? Resulta que cuando hacemos la primera venta, pues no la primera venta significativa, por llamarlo de alguna manera. ¿Listo? ¿Qué sucede? Entra un cliente, genera un servicio y ese servicio, voy a hablar en pesos colombianos, generó 1.000.000 de pesos solo ese día. Entonces, como era una mentalidad de empleado, era una mentalidad que sencillamente era muy pobre en el sentido de conocer de emprendimiento de negocios, estaba más acostumbrado a lo seguro. Pues mi pregunta en ese momento con mi esposa, en ese momento le digo yo, bueno, si esa persona no hubiese entrado hoy con ese servicio, ¿cómo hacemos para pagar arriendo? ¿Cómo hacemos para cubrir gastos? Y esa fue la primera pregunta que a mí me surge. Entonces, obviamente, en un contexto de negocios, eso es una pregunta carente, es una pregunta demasiado llena de miedo, demasiado llena de terror, demasiado llena de muchas cosas. Estábamos netamente arrancando. Eso es un punto importante. Entonces, ayer que escuché mucho a Humberto, me regresaron esos recuerdos y por eso quise hacerlo hoy así, no en base a la presentación que ya tenía. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes entiendan algo muy fuerte, algo definitivamente muy fuerte. Independientemente del negocio que nosotros hagamos, sea físico, sea digital, sea el negocio que sea, nosotros, nuestro contexto, el emprendedor siempre es una persona que está solucionando situaciones. O sea, siempre con un pensamiento positivo, siempre un pensamiento a más, siempre un sentir a más, de que siempre va a haber más, porque es que en un negocio físico a ti nadie te garantiza que te van a entrar 50 clientes diarios. Es tu trabajo generar las habilidades para atraer esos 50 clientes diarios. Entonces yo en ese momento que me hago esa pregunta, uy, si no entra ese cliente y nos deja ese 1.000.000 de pesos, uy, pucha, ¿cómo hubiésemos cubierto gastos? O cómo hubiésemos cubierto parte de los costos que en ese momento teníamos que cubrir. No me estaba fijando qué era lo que yo estaba haciendo en este momento o en ese momento para que ese cliente ingresara, adquiriera mis servicios, adquiriera mis productos. No me estaba enfocando en esa parte porque siempre estamos pensando de pronto en lo que nos hace falta, siempre estamos pensando
en lo que queremos. Siempre estamos pensando, listo, es bueno tener esa meta porque la meta es muy clara y tenerla para dónde llegar, pero es claro siempre vivir aquí en el momento, aquí y ahora. ¿Por qué? Porque en el aquí y en ahora es donde lo que te permite ver que lo que estás haciendo, cómo lo estás generando para poder lograr lo que tú quieres. Entonces, en ese contexto, hoy les quiero decir algo muy claro. Nosotros tenemos que entender de que nosotros vivimos un emprendimiento digital. Nosotros vivimos un emprendimiento digital y por ende tienes que desarrollar habilidades que te lleven al mundo digital. Tienes que desarrollar habilidades que te permitan comunicarte de manera digital con las personas. Y eso es supremamente importante que lo entiendas. Entonces, ayer escuchando a Humberto, es cierto, habíamos más de 63, casi 70 personas en el Zoom, pero cuando uno ve la interacción y la actividad de la comunidad dentro del mundo digital, esa actividad es muy poca. Entonces, en ese sentir, yo dije, hoy vamos a empezar a hacer un poco más de compromisos, los que estamos comprometidos con la comunidad y los que se quieren comprometer con la comunidad. Vamos a empezar a generar ese conocimiento. Mira, la vez pasada, una super líder de Manizales, Susana González, nos dio cómo manejar redes sociales, nos dio cómo aplicar varios tips en Canva, en situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, muchachos, ustedes tienen que entender algo supremamente importante y las cosas hay que hablarlas y hay que decirlas como son. Quieran o no quieran, nosotros somos la parte visible, la parte comercial, la parte que nosotros mostramos a EON. Entiéndanlo, entiéndanlo, nosotros somos esa parte visible que comienza desde, yo puedo tener, y les doy este consejo, yo puedo tener el producto más hermoso del mundo, yo puedo tener el producto más delicioso del mundo, yo puedo tener el producto más rentable del mundo, yo puedo tener el producto más ecológicamente amigable del mundo, pero si yo no muestro ese producto, si yo no los doy a conocer, si yo no lo muestro, si yo no lo muestro, sencillamente no pasa absolutamente nada. Estamos en los Zoom solamente emocionándonos, estamos en los Zoom solamente tomando información y volviéndonos bibliotecas ambulantes. Entonces, a partir de hoy, vamos a tomar iniciativas. Mire, yo les dejo una iniciativa. Acuérdense, y esto siempre lo hemos dicho todos, lo dice Diego, un líder te explica o te da una guía qué hacer. Nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieres. Entonces yo hoy te digo, por lo menos yo siempre trato de tomar mi captura en Zoom, cuando estoy haciendo presentación, cuando estoy haciendo capacitación, cuando estoy con el grupo de trabajo y a mis redes sociales. En lo posible, etiqueto a las personas que trabajan conmigo, etiqueto a ON, etiqueto a Humberto Veloz, a Juan Cancino, en lo posible a George Goodman. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a generar esa sinergia, muchachos. Nosotros tenemos que empezar a generar esa sinergia y nosotros somos la parte visible, nosotros somos los que hacemos crecer la marca. Entiéndanlo de esa parte, porque si no, quiero que entiendan algo. E.ON hubiese tomado otro modelo para hacer conocer este gran proyecto, pero él eligió el modelo del voz a voz, el modelo donde sencillamente comparte grandes ganancias con nosotros para nosotros hacerlo visible. Y ahorita te voy a explicar mucho de qué fue lo que yo entendí, qué fue lo que tanto me pegó el Zoom ayer de Humberto, que las personas debemos entender y comprender. Porque a veces, y ojo con este término, y apúntalo porque para mí es importante, a veces tenemos que empezar a dejar a un lado ese deseo egoísta de pensar de que si yo hago una acción es porque voy a beneficiar a otro, de que si yo voy que si yo hago una acción, hago una etiqueta, hago una publicación, hago un referido, hago una inscripción, estoy pensando que estoy beneficiando a otro y no que estoy armando mis metas. Ojo con ese deseo egoísta, ojo con ese deseo egoísta. Hay que empezar a dejarlo a un lado. Hay que empezar, no es de la noche a la mañana porque todos lo tenemos porque es un paradigma que traemos desde siempre. Mira que es que, ¿por qué te lo digo todo? Lo tenemos. Vuelvo y me transporto en ese momento yo como dueño de negocio, yo toda la información que manejaba, la manejaba para mí.
A mí no me interesaba compartir información con absolutamente nadie. No ve que eran mis ganancias, no ve que era información sensible para mí, de mi negocio, de donde dependían muchísimas personas, y a mí no me interesaba que esa información estuviera fuera. Entonces, ese mundo competitivo, siempre hemos estado viviendo, que nuestros papás, abuelos y tatarabuelos han vivido ese mundo competitivo, pues nos trajo esos paradigmas. Entonces, hay que irlo superando. Y mira, y parte de eso todos los días lo repetimos en el mastermind. Por eso es importante que ustedes se conecten al mastermind. Es muy importante, porque ampliar el contexto desde el ser, desde la conciencia, es poder entender aún mucho más lo que nosotros estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, en un poco de compromiso, vamos a empezar a tomar esa iniciativa, a tomar capturas, cuántas publicaciones estás haciendo, no sé si te da pena hacerlo, no sé si quieres hacerlo desde tu perfil directo personal, no sé si quieres crearte un perfil. Todas esas son cosas que tú ya tienes que empezar a tomar la iniciativa. Tienes que empezar a tomar la iniciativa de hacerlo, porque si no estamos comunicando nuestro negocio, si las personas no están viendo qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué resultados estás teniendo, pues se va a dificultar un poco más. Entiéndelo, nosotros somos esa parte comercial, nosotros somos esa parte visible, y ese es el emprendedor digital, esa es la persona que trabaja en este mundo, que está parado detrás de un Zoom, de un Meet, detrás de la cámara de su celular, de la cámara de su computador. Ese es el contexto. Y aquí te va otro pedacito de mi historia anteriormente. ¿Y por qué te la quiero dejar? Para que puedas entender y relacionar lo que te quiero decir. Mira, otra historia que para mí fue muy relevante en ese momento, cuando lanzamos el negocio como tal, fue un negocio que duró muchísimo tiempo en la ciudad de Pereira, en el eje cafetero de Colombia. eh, Había un punto muy importante, era un delicatessen, era no sé, delicatessen, charcutería, deli, no sé cómo lo conozcas en tu país. Resulta que se especializaba en tema de vinos. ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Listo. Entonces, resulta que en el tema de los vinos había un primer choque bastante fuerte, que cuando nosotros entramos a analizar nuestra competencia, nuestra gran competencia, ¿quién eran? Las grandes superficies, ¿sí? Las grandes superficies, o sea, los grandes supermercados. Obvio, ¿por qué? Porque pues ellos tenían mucho músculo financiero, demasiado músculo financiero para traer, no sé, 2, 3, 4, 5, hasta 10 containers de puro vino importado, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cómo competimos? Wow, ¿cómo competimos nosotros al lado de estos monstruos? ¿Cómo hacemos para competir al lado de estos monstruos? Entonces, sencillamente, en esa mentalidad de emprendedor que ya empezaban a hacer, que ya se empezaba a crear en base a los golpes, porque era golpes necesariamente, te digo algo, los golpes en emprender se traducen solamente en dinero, dinero, en pérdida, pero ya sabemos qué es lo que pasa, no es pérdida, es enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, en esa creación de mentalidad, ¿qué pasa? Dijimos algo, bueno, compitamos, no vamos a traer vino económico. Mientras las grandes superficies tenían productos, perdón un segundo. Bueno, me disculpa, esos son los temas de trabajar en casa, pero bueno, todos sabemos. Listo. Entonces, en ese momento, ¿cómo nosotros competíamos con ellos? Sencillo. No, nosotros sencillamente dijimos, hey, no vamos a traer vino económico. Mientras las grandes superficies te vendían una botella de vino, no sé, voy a hablar en dólares para generalizar los diferentes países, $10, $20, nosotros teníamos botellas de vino de $80, $100, $200. ¡Wow! Entonces, ahí cuál era el reto grande. El reto grande era nosotros generar tanto valor alrededor de ese producto que para las personas el precio se viera prácticamente disminuido por el valor que iban a llevar. Entonces, sí estás entendiendo lo que te quiero decir. Entonces, nosotros tenemos que buscar ese nivel de diferenciación de lo que hay afuera.
Ya lo hablaba ayer Diego, lo hablaba Humberto, afuera hay muchísimas cosas que definitivamente no van a funcionar y no van a funcionar, porque es que ya hay historia, eso no lo inventamos nosotros. O sea, si nos ponemos a analizar el mercado, ya hay historia que ha acabado. Entonces, es empezar nosotros a generar ese valor alrededor de esta gran comunidad, es generar ese valor, pero sobre todo es entender en dónde estamos parados nosotros, es entender. Entonces, todos los días debes entender de que nosotros tenemos que comunicar mucho la comunidad. Tenemos que sencillamente hacer Zoom, presentar, cerrar, prospectar, hacer toda la parte de seguimiento. Es importante. Y ahorita te voy a explicar por qué ese punto es importante. Somos un emprendimiento, somos algo que está generando, algo que genera recursos para las personas y como tal se tiene que cuidar. Y eso es supremamente importante que tú lo tengas en cuenta. Entonces, desde hoy empieza a generar ese contexto como emprendedor digital. Diego lo dice todas las mañanas, hey, tú no vendes empresas, tú no vendes absolutamente servicios, tú te vendes a ti mismo. Empieza a generar ese valor alrededor tuyo para que la gente quiera trabajar contigo. Empieza a generar ese valor para que la gente sencillamente sienta atracción y desee estar trabajando contigo. Eso es un punto importante. Pero si nosotros no subimos ni siquiera una foto de que estamos haciendo algo diferente, de que estamos haciendo algo complementario a nuestro trabajo, de que estamos haciendo algo en épocas de inflación, donde mucha gente ha perdido empleo, donde muchas personas cerraron sus negocios tradicionales, donde muchas personas, si tú no estás generando ese contexto en tus redes sociales, es muy difícil que alguien te llegue y te diga qué estás haciendo. Si no tienes la habilidad para llegarle a una persona netamente en frío, tienes que estar haciendo esa parte de esa publicidad. Mira, y vuelvo al punto otra vez la historia. En ese punto, nosotros, ese negocio se convirtió en un voz a voz tan hermoso, no era masivo, no era masivo, porque una botella de vino de $100 no es masiva, eso no es masivo, pero empezó a hacerse un nicho muy especial, un nicho pequeño pero especial y un nicho que era recurrente, que era lo principal, porque lo que nos enfocábamos en ese momento no era generar solamente la venta de una botella de vino o de un producto una vez. Lo que nos enfocábamos era en generar una experiencia para que esa persona pudiera regresar una, dos, tres, cuatro, hasta fidelizarlo como cliente. Hoy tú tienes equipos, todos tenemos equipo de trabajo, unos dormidos, otros quietos, otros empezando desde cero, como lo tengas, pero ahí está el trabajo y la labor nuestra de empezar a generar ese valor alrededor de nosotros, ojo, alrededor de nosotros, alrededor de la comunidad, alrededor de siempre edificar esa hermosa comunidad que estamos creando, porque es buena. Mire, sin decirte mentiras, ahorita estaba hablando con Mr. Cancino para hacer un Zoom, porque quiero realizar ese Zoom y voy a hablarlo con varios de los team players para que lo hagamos en conjunto, de tener ustedes todos esos argumentos para cuando les respondan cosas en tema de cierre, pero sobre todo argumentos de por qué la comunidad es tan fuerte, por qué escoger a EON, por qué decirle a las personas, seguir reforzándolo desde la parte técnica, desde la parte comercial, ojo, porque es que aceptémoslo, nosotros tenemos unos servicios brutales y las personas tienen que conocerlo. Pero si tú hoy tienes miedo de comunicarlo, de expresarlo, de que te vean que estás haciendo EON, pues como lo dijo Humberto ayer, pues hasta ahí ya no podemos hacer más. Porque aquí se te puede entregar toda la información, toda la guía, el qué hacer, cómo hacerlo. El día sábado, Diego va a hablar de todo el tema de cómo funciona EON, retiros, toda la plataforma. Hoy la presentación a las 8 de la noche con Fernando Tobar. Pero si tú todavía estás con ese miedo de que te relacionen con pirámides, de que te relacionen con negocios estafa,
Si tú todavía tienes ese miedo de pronto decir, no, es que a mí no me gusta, yo lo voy a hacer escondidito, yo publico por allá en un Instagram viejito que tengo o abro uno nuevo porque no quiero que me relacione. Desde ahí ya estás perdiendo, porque definitivamente tienes que entender de que estos negocios, como el negocio que yo tenía, se crea en base a confianza, se crea en base a confianza. Y esa confianza se construye día a día, todos los días, todos los días, todos los días que te vean dándole a la piedra, todos los días, una imagen, un post, un zoom, un prospectar, un cerrar, un cerrar, un firmar, un prospecto, que participe de la comunidad. Y eso es supremamente importante. Por eso este contexto era importante que lo entendieras, porque te iba a hablar mucho de mentalidad emprendedora, de por qué hacer empresa, de por qué entender esto. Pero ayer con el Zoom de Humberto caí muy en cuenta, es verdad, la gente está más enfocada en dolores ajenos y en dolores viejos que en el aquí y en el ahora, que en ver lo brutal y lo espectacular que es E.ON. Y la gente está enfocada en eso. Y si hoy escuchas una palabra, algo que te haga sentido, tómalo acción, acción sobre eso. Y eso es supremamente importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque debes generar ese conocimiento. Entonces, hey, empieza a ver cómo funciona un editor, hazlo tú mismo, si no en su momento, cuando lo expliqué en el Zoom anterior, pues uno como autoempleado se vuelve que quiere hacer todo. Y ahí fue donde yo empecé a interactuar con cómo hacía una imagen, cómo le escribía, cómo le tomaba foto al plato, cómo le tomaba foto al producto y luego cómo le decía. Y en ese ir, medio allegué a entender un poco el tema de redes sociales, porque era súper anti redes sociales, pero entendí que si no mostraba mi negocio, que si no vendía mi negocio, que tenía los productos más brutales del mundo, porque literal eran productos que se traían de un lado, de España, de Italia, de un lado, productos brutales, pero si no los mostraba, no iba a pasar nada. Entonces entiende hoy, tú tienes una comunidad supremamente brutal. Si no la estamos hablando, si no la estamos comunicando, si no la estamos exponiendo de manera positiva, sencillamente vamos a seguir en esto. Vamos a seguir en el solamente, vamos a esperar qué pasa. Vamos a esperar qué pasa. Vamos a esperar qué pasa. Y no, muchachos, esto ya es de hacerlo crecer. Nosotros tenemos una oportunidad brutal, 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 y te lo digo solamente, no te lo voy a hablar desde el punto negocio ni desde el punto tecnológico, sino desde la parte humana. O sea, personas que son seres humanos, personas que sencillamente están interesados realmente en que esto funcione. Y hoy voy a decir algo, no sé si grosero o algo, no sé cómo lo vayas a tomar, pero EON va a funcionar sí o sí. EON va a funcionar sí o sí. ¿Sabes por qué? Porque a mí me da la gana. EON va a funcionar sí o sí porque a Diego Jaramillo le da la gana. EON va a funcionar sí o sí porque a Humberto Veloz, a Juan Cancino, a George, a Alfredo, va a funcionar porque les da la gana, porque queremos que funcione. Entonces queremos que entiendan que esto va a funcionar sí o sí, porque aquí hay gente que ya entiende cómo hacerlo, aquí hay gente que ya sabe cómo hacerlo, pero si tú todavía sigues encerrado con ese miedo, con ese temor, va a ser brutal, va a ser más difícil para ti y vas a terminar en lo que termina todo el mundo. Ah, no, eso no sirve. Mentira, sí sirve, el que no serviste fuiste tú. Entonces quiero que entiendas que hoy el contexto es brutal. Ahora imagínate esto, imagínate un negocio, imagínate este negocio, mi negocio, que hace alrededor de tres años cerramos. Ese negocio solamente para que funcionara, teníamos que tener en el bolsillo 19 millones de pesos mensuales, solamente para abrir las puertas. Para abrir las puertas, arriendo, luz, empleados, inventarios, costos operativos, cargos impositivos, o sea, todo el tema de impuestos. Vendiera o no vendiera,
sí o sí, esa plata tenía que estar ahí. ¿Cómo salía? Ahí es donde realmente tú te tienes que considerar si eres un emprendedor. Y para que ese negocio funcionara por más de 10 años y fuera de nivel en nivel, subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, ahora, tú que tienes una oportunidad brutal en las manos con un negocio digital donde de salida, y eso lo vamos a hacer en el Zoom que te estoy diciendo que vamos a armar con ayuda del maestro Cancino y todo, donde la curva de aprendizaje es muy diferente frente a todo lo que hay afuera, y eso te lo voy a explicar, y apúntalo porque le vamos a hacer mucha bulla para que conecten mucha gente. Entonces, si tienes esa parte, un negocio digital, donde sencillamente de salida, tu costo inicial, que fue activar la membresía, ya empieza a crecer desde la primera quincena, semana, día, como lo quieras llamar, ya está creciendo. No te tienes que enfrentar a la curva de aprendizaje, sino sencillamente ya está creciendo y no vas a aprovechar un negocio de ese tipo, donde ese negocio mensual a ti no te está requiriendo, no te está requiriendo más, no te está requiriendo más recursos propios, no te está requiriendo más recursos de tu bolsillo, donde un negocio, donde todo el mundo está interesado es en entregarte la información, en enseñarte cómo hacerlo, en mostrarte cómo hacerlo. Y si tú eso no lo entiendes, no estás pensando en este negocio, no estás pensando en este emprendimiento. Por eso es que a muchos les pregunta, ¿y tú qué haces? Yo me dedico a Internet, pero a Internet, a mirar Internet, o realmente trabajas en Internet. ¿Realmente sabes generar una interacción? ¿Sabes generar algo que te permita que una persona se vea interesada en lo que tú estás haciendo? Entonces, ese emprendimiento ahí es donde nos empezamos realmente a llamar emprendedores, cuando empezamos a generar estas situaciones y tenemos que empezar a darle solución tras solución, solución tras solución, solución tras solución. Es un punto importante, es supremamente importante que entiendas ese contexto. Y mira, y te lo digo, vete a hacer cualquier otro negocio, cualquier otro, físico, digital, o como lo quieras llamar, lo que tú quieras. El proceso va a ser exactamente igual. Si no estás preparado ni psicológica, ni física, ni mentalmente, el rechazo te va a matar. Las emociones negativas te va a matar porque tú sabes lo que es un negocio, que todo el día te lleguen personas a descargarse contigo. Si no estás preparado para eso, es duro, es duro. Entonces, si tú tienes hoy la guía, tienes hoy la muestra donde tienes emprendedores, empresarios, personas súper inteligentes, millonarios, que te están poniendo información en la mano, ojo, te están acortando esa curva de aprendizaje y eso lo vamos a hablar. O sea, no estás visualizando lo que realmente sucede en EON, no estás visualizando lo que es realmente, y esto lo tomo ayer de Jason, la visión de ON, de qué es entender la visión de ON. Por eso es importante estos espacios. Menos mal se está grabando para que se lo pasen a cualquier otra persona, porque es que hay realidades, claro que sí, en los emprendimientos hay realidades y debes entenderlo. Y mira, y paso a este siguiente punto. Este siguiente punto es, hay que entenderlo y hay que entenderlo con mucho guante de seda, porque esto tiene un hilo muy finito que si se traspasa, se malinterpreta. Y quiero que lo entiendas. Sencillamente, EON, la comunidad como tal, es un desarrollo tecnológico. Hey, es un desarrollo tecnológico. ¿Eso qué quiere decir, Mauricio? Que todos los días se está trabajando en el desarrollo tecnológicamente, valga la redundancia. Pero ¿cómo así? Explícame mejor. Hey, sabemos y entendemos de que ON igual tienen personas empleadas. Sabemos y entendemos de que requiere algunos costos para funcionar como cualquier otro negocio, como funcionaba el mío, como funciona la venta de las empanadas de la señora, como funciona la ferretería, como funciona la panadería, como funciona la oficina del abogado, como funciona el consultorio del odontólogo, como oficina cualquier otro negocio. Y quiero que entiendas algo y ojo con lo que te dije al principio. Y aquí es donde tenemos que empezar a separar el deseo egoísta como personas y como seres humanos y empezar a crecer como emprendedores, empezar a crecer como empresarios. ¿Sí me entiendes?
¿Por qué? Porque si nosotros no estamos visualizando, nosotros estamos viendo es cuánto me va a dar, cuánto me va a entregar, cuánto es para mí, cuánto es lo que yo quiero, pues empezamos a generar un deseo equívoco. No estoy diciendo, ¿y a dónde quiero llegar con esto? Préstame atención. E.ON ya tiene unos multiplicadores como tal, claro que sí, y producen la generación de nuestros recursos. Obviamente, entender que todo también genera unos costos más. Entonces, ¿de dónde salen todos esos costos? Entonces, tienes que entender de que nosotros somos esa fuerza comercial, esa fuerza que la hace crecer, esa fuerza como cualquier otra empresa que necesita que la fuerza comercial lo apoyemos y que necesita que sencillamente la llevemos al siguiente nivel. No solo es decir, dame, 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 quiero, necesito, deseo, para mí, todo mío, 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 para mí. No, ¿no? ¿Y qué estás dispuesto a dar? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hacerlo? Porque la comunidad sí o sí tiene y debe crecer. O yo les hago una pregunta básica y rápida comparativa. ¿Ustedes creen que Rappi funciona sin personas? ¿Ustedes creen que Rappi funciona sin clientes? ¿Cierto que no? Obviamente que no. ¿Tú crees que Uber, Didi, Cabify, estas otras aplicaciones funcionan sin personas? No. ¿Tú crees que Airbnb funciona sin personas? No, ningún negocio funciona sin personas. Y para todos los que en este momento tienen ideas equívocas de negocios por Internet, no, es que una cosa, la otra, eso lo vamos a hablar en ese Zoom, pero quiero que empieces a romper esas falsas ilusiones que tienes en este momento con negocios afuera. Y lo vamos a hacer muy interesante que tú puedas entender por qué muchos seguimos creyendo y llevando la visión de ON en ese punto importante. Listo. Entonces, enfócate en hacer crecer. mmm, en la parte profesional lo dicen crecer tu marca personal, en el mundo de las redes sociales, crecer tu marca personal. Hazlo como más te convenga, como tú quieras. ¿Quieres tratar? Hazlo como tú quieras. Mire, ya hemos tenido dos, eh, hemos tenido dos Zoom con Susana González que nos habló cosas espectaculares sobre las redes sociales. Entonces, si no sabías, si no entendías, ahí están. Se puede planear más Zoom de esa parte. Entonces, entiéndelo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a generar resultados. Tenemos la mejor comunidad. Tenemos ya una parte humana bastante amplia, grande, que muchos que vieron y entendieron el Zoom de ayer conocieron y vieron esa parte humana de Humberto y entendieron de que es una persona como cualquier otra y que está sencillamente para aportar también. Y al igual que él, como cualquier otro, igual que él o como cualquier otro concejal, siempre están abiertos. Entonces, entiéndelo que este punto es importante entender ese contexto. Crece tus redes sociales, vamos a hacer crecer la marca de Don Todos. Hey, un Zoom, comenta, publica en los grupos, mientras hables de ON, nadie, absolutamente nadie te va a poner problema. Sencillamente el hecho que promuevas un Zoom, que promuevas una capacitación, que promuevas algún producto nuevo que se lance, alguna información respecto al tema, eso es interactuar. Sencillamente muévete, muévete en el contexto de donde te estás moviendo. Muévete pero si estás en un contexto digital, en un contexto donde sabes que tienes que aparecer, donde sabes que tienes que mostrarte y estás con miedo, es difícil, es difícil. Y si nosotros tuviéramos miedo, pues no estuviéramos haciendo esto, tenga la plena seguridad. Ni Diego todas las mañanas se levantara a las 7 de la mañana a ayudarnos a crear hábitos con el Mastermind, ni los líderes todos que dan la parte de Zooms, capacitación, información, se paran ante ustedes para brindarle información. Ni el fundador ni el consejo estuvieran cada día esforzándose por crear más productos nuevos, por crear más bienestar para la comunidad, porque sencillamente es un gana-gana. Entonces, esto hay que llevarlo ya a un nivel de resultados. Esto hay que llevarlo ya, y como lo llamamos en el mundo del network marketing, a generar esa masa crítica, a generar ese momentum, pero eso no lo hacemos 4 personas, 7 personas. Eso lo hacemos las 70 que habían ayer, las 30 que hoy hay aquí, y seguir sumando, y seguir sumando, y seguir sumando.
De esa es la única manera que vamos a generar esa masa crítica. ¿Y sabes por qué? Y ya te dije por qué sí va a funcionar E.ON. Ya te lo dije por qué. Porque a los que los estamos haciendo nos da la gana y nos va a dar la gana que funcione. Entonces hoy la invitación es que te metas en el contexto de que eres un emprendedor digital. Eres un emprendedor digital. Estás iniciando en un mundo de emprendimiento, debes conocer en dónde estás parado, qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Desde hoy empezamos, hoy 8 de la noche, empieza la presentación, sábado con Diego, tomamos esa información y accionamos, accionamos. Generamos un propio. ¿Cuántos de ustedes ya están haciendo presentaciones propias ustedes mismos, no apalancado solamente el de las 8 de la noche? Esto es de hablarlo. Vuelvo y te lo repito, esto es de hablarlo, esto es de hablarlo. Los grandes productos, o yo no sé, tú crees, y la pregunta básica de siempre, yo creo que ese es un ejemplo muy claro y todos lo conocemos. ¿Tú crees que hoy Coca-Cola tiene necesidad de hacer publicidad? No tiene necesidad, no tiene necesidad, porque Coca-Cola es el producto, yo creo que es de la segunda o tercera palabra a nivel del mundo que todo el mundo conoce y pronuncia. Pero a pesar de eso comunica y sigue comunicando y sigue y se gasta millones, trillones en comunicación. Hey, si lo hacen ellos, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Contigo mismo, con tu marca, como profesional, como persona. Mauro, no tengo experiencia, no importa, es que nadie de los que arrancamos en esto teníamos la supereducación en estos temas. Prueba, error, prueba, error, prueba, error. Yo hoy con todo esto que te estoy diciendo, quiero decírtelo, mira, aprender mucho del contexto que yo hoy conozco significó dinero. Aprender cuando tenía el negocio, no se pagaba algo en cuanto a impuestos, multa, dinero, ya aprendí. Generar alguna acción que no fuera dentro de los parámetros, dinero. Aquí se te está entregando un nivel de información de personas que ya tienen experiencia por años ejecutando la labor que sea, independientemente de la labor que sea, y estamos ayudándote a que acortes esa curva de aprendizaje. Pero si no le pones acción, si no le pones esa partecita que hay que ponerle, pues sencillamente no va a funcionar, no te va a funcionar. De pronto entonces este no es tu momento. No voy a decir que no es el negocio, sino este no es tu momento para esto. Porque a todos nos pasa, a mí me pasó a los 19, a los 18, 19 años cuando incursioné en el network marketing, lo hice alrededor de 6, como 8, un año, más o menos. Listo, cheques, cobré varios cheques, me frené. ¿Por qué? Los paradigmas, la información, todo el mundo hablaba lo mismo y me sentía que estaba haciendo, que no estaba haciendo lo correcto, porque como veía que para donde iba Vicente era que iba la gente, yo dije, no, como todo el mundo va para allá, pues vamos para allá. Pero después de mucho tiempo, después de muchos empleos, después de muchos jefes, después de muchas personas, después de muchos negocios, después de muchas pérdidas, después de muchas quiebras y después de entender el mundo digital y comprenderlo, es que empiezas a comprender y a enlazar toda esa información. Si tú hoy sabes aprovechar esto, tu curva de aprendizaje va a ser mucho más sencilla, menos dolorosa, más acortada. Y no te estoy diciendo que no te vamos a evitar tu proceso, en lo absoluto. Tu proceso es tu proceso y se va a respetar 100%. Estamos para apoyarte, estamos para ayudar. Entonces, yo creo que esto era lo que quería compartirles hoy. Este es un tema de que tiene mucho para entender y comprender, pero básicamente, vuelvo y lo repito, quise decirlo y hacerlo así en base al Super Zoom que tuvimos ayer con Humberto. Y nada, es simplemente ya empezar a accionar, simplemente llevar al tema de resultados, apalánquense de las personas que lo invitaron, apalánquense del liderazgo en los grupos y tomemos acción, o sea, empecemos por lo más mínimo, empecemos a matar ese miedo por lo más mínimo. Vamos a promocionar un Zoom. Ah, es que yo no tengo nada que ver con él. No importa, es tu comunidad. No has entendido el loop. No lo has entendido. Entonces, si estás viendo o no viendo, ¿a quién te interesa si es tu línea o no es tu línea? No has entendido a ON, no has entendido el loop cuando estás con ese deseo egoísta. Entonces, empieza por lo mínimo. Hey, publica, promueve, un Zoom, una capacitación, presentación de negocios
vamos a subir los números en las presentaciones de negocios con invitados, con personas nuevas, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, ese es el trabajo, ese es la labor diaria, ese es el subir la estera, ese es abrir la puerta de la peluquería, de la ferretería, de la panadería, ese es el abogado, el médico que abre, ese es el médico que abre. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Esa es la piedra que tenemos que estar picando todos los días. Ojo, entonces no confundas emprendimiento con solo decir, ah, sí, yo ya tengo una página ahí, le monté una fotico, chévere. No, hay que generar acción, hay que generar todos los días y aquí hay personas que saben muchísimo más del tema de redes sociales y les aprendo y estamos ahí. O sea, aquí tener la humildad de aprender lo que tengamos que aprender. Y ojo con este otra pepita, y yo siempre se los digo a las personas que han trabajado conmigo, siempre, 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 siempre. Enfócate, enfócate en el mensaje, no en el mensajero. Enfócate en el mensaje, no en el mensajero. Con eso empezamos a bajar tanta idolatría, tanta cuestión afuera, a seguir tanta persona que realmente no le gusta ayudar a las personas. Entonces, enfócate solamente en el mensaje, enfócate solo en el mensaje, lo que te permita sencillamente aprender, llenar y vas a ver cómo seguimos al siguiente nivel mental, en sentimiento y en resultados. Pero esto lo hacemos todos, esto lo hacemos juntos. ¿Que no quieres? Perfecto, no pasa nada. Te vamos a respetar esa decisión. No quieres, como digo yo, no te da la gana, perfecto, no pasa absolutamente nada. Nosotros seguimos, pero la información ya está ahí. La información está, simplemente es ejecutarla. Entonces, señores, siempre es un gusto compartir estos espacios. Me voy a esforzar mucho en el Zoom que quiero, porque quiero que vean diferencias, pero abismales. Quiero que vean diferencias brutales. Es que afuera mucho, mucho de ese, mucho de lo otro, y muchos grandes resultados y muchos porcentajes inflados, pero en el momento de llevarlos en el tiempo, de ejecutarlos, no funciona, no funciona. Y en esto, en los emprendimientos, nos tenemos que volver a veces especialistas en costos, especialistas en cómo diversificamos nuestro portafolio. Y eso te lo digo, lo aprendí tanto, lo entendí. ¿Sabes por qué? Porque me costó dinero y mucho. Me costaba dinero. Y cada error que cometía, dinero. Y cada error que no, dinero. Pero después de mucho tiempo de vivir toda esa etapa, de vivir toda esa oscuridad, entendí que yo no estaba perdiendo, entendí que era aprendiendo, aprendiendo de una manera diferente. Y discúlpenme por lo que voy a decir, no en una universidad, no en un claustro, no en un salón, no en una, sino en la vida diaria, en donde hay que hacer, en donde hay que ejecutar, en donde te enfrentas a la situación y la situación no te da espera, donde la situación te dice toma una decisión ya, porque tienes que tomarla ya, o te equivocas o sencillamente sales avante, donde sencillamente el emprendedor, y aprende esto, el emprendedor lo único que tiene que aprender en esta vida es hacerse responsable de sus decisiones. No es más, eso realmente es ser emprendedor, hacerte responsable de tus decisiones. De ahí para adelante te vuelves un especialista en solucionar situaciones, no es más. Me despido, siempre es un gusto aquí compartir estos espacios con ustedes. Me despido, Mauricio Posadas de Medellín, Colombia, y otra vez los mensajes. Ojo pues, esta noche Fernando Tovar desde la ciudad de Popayán, vamos a reventar esa sala, vamos con compromiso siquiera de 5 o 10 invitados cada uno. El sábado con Super Diego Jaramillo, una capacitación brutal, brutal de cómo funciona EON, retiros, toda esta cuestión, agéndense y siempre pegados al sistema. Siempre pegados al sistema, ¿sabes por qué? Porque esa es la información. Esa es la llama, esa es la hoguera del emprendedor y del empresario digital. Ese es el subir la estera, ese es el abrir la puerta. Vete con esa imagen mental, no hay otra forma, no hay otra forma. Y accionar, 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 accionar todos los días. Un abrazo muy fuerte, me despido grandemente y nada, a promover esta noche. Nos vemos esta noche, un abrazo fuerte. Se cuida, Mauricio Posadas de Medellín, Colombia. Chao, chao.